Vamos a continuar con este estudio acerca de quién es Jesús, respondiendo preguntas que son cruciales para los cristianos, para los hijos de Dios. Y ya hemos estado viendo acerca de lo que la gente decía que era Jesús. Incluso vimos cómo la gente crea o forma su propio Jesús, su propio Dios. Y nosotros los cristianos no estamos exentos de caer en este mismo error. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos ver que el Dios que servimos sea el Dios de la Biblia, el Dios que realmente dice la palabra que es. Y hoy día vamos a seguir con el capítulo 2, pero la parte A, la primera parte, y vamos a ver algo muy interesante que son los títulos de Jesús. Los títulos de Jesús son los nombres que se le da al Hijo de Dios. Y vamos a ver algunos, ya que son muchos los títulos que se le atribuyen al Señor Jesús, y por el espacio del tiempo vamos a ver solamente algunos. Bueno, ahí por la imagen, no sé si usted sabe qué es lo que está haciendo esa persona ahí, ungiendo a otra persona. En este caso es David, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Porque es como más o menos joven. La persona de más edad es Samuel, lo está ungiendo con un cuerno. Y vemos a los hermanos de David. Y quizá el de edad que está ahí un poco más atrás puede ser el papá. Pero ese soldado lo más probable es que sea Eliab o uno de los hermanos mayores de David, viendo con asombro cómo es posible que yo no sea elegido ser rey, ¿cierto? Muy bien. Y esto tiene que ver con los títulos de Jesús. Los títulos revelan la identidad. Los títulos o nombres que tenga una persona nos dan una pista sobre quién es y sobre el significado de sus actos. Es importante distinguir dos aspectos respecto a los títulos de Jesús. El primero, la persona de Cristo, como tal. ¿Quién es Cristo? Y lo segundo, la obra de Cristo, lo que Él hizo. Entonces tenemos dos aspectos. ¿Quién es Jesús como tal? Como yo les mencionaba. ¿Quién es Dios como tal? Y el segundo aspecto es sus obras. Ya. Hay que prender las luces afuera. Las luces afuera están todas apagadas. Y esta es la distinción. Entonces ahí yo lo marqué. Entonces no sé si usted puede ver la imagen. Vemos representado a un Jesús. ¿Qué está haciendo? Sanando a un sordo. Se da cuenta que una cosa es la identidad de Jesús y otra cosa es lo que Él hizo. Y en este caso, ¿qué es lo que hizo? Sanidades y milagros. Esta distinción es importante, pero nunca debería implicar una separación. O sea, nunca deberíamos decir, Cristo es una cosa y sus obras son otra, por separado. No lo podemos decir, porque son una. Ya que todo lo que hizo Jesús está condicionado por quién Él era. Eso quiere decir que Jesús no hubiese sanado si no fuera Él. Porque ¿qué pasó con los discípulos cuando venía gente y le decía a los discípulos, oren por nosotros, oren por nuestros hijos? ¿Se llevan los demonios? ¿Eran sanadas la gente? Lamentablemente no. Entonces los discípulos dijeron, Señor, algo pasa porque tú oras por ellos y se sanan y se liberan, pero nosotros los discípulos lo hacemos. Y ahí el Señor claramente los retó, les llamó la atención, porque no lo estaban haciendo bien. Y aparte debían aprender mucho. ¿Y qué pasa con los cristianos? Aprenden un poquito del Señor y ya quieren salir corriendo a ungir a todos. Y usted, antes de hacer eso, debe por lo menos leer algo de Jesús o algo de la Biblia. Y un poquito más adelante usted se va a encontrar con hechos de que unos hombres estaban echando fuera demonios y apareció uno que agarró como a 7, uno entre 7, y los dejó desnudos. Y este hombre le dijo, a Pablo conozco, pero ustedes no. Así que no podemos llegar y salir a hacer como, yo tengo la autoridad de Cristo, yo sí, vamos nomás.
¿Sabes qué? Hay una persona que está enferma. Oremos por él, impongamos las manos. No se puede tomar a la ligera. Por eso los discípulos después aprendieron una gran lección. ¿Y quién tenía el poder? Cristo, no eran ellos, era Cristo. Por tiempo solo veremos algunos títulos de Jesús, por lo que nos enfocaremos en los que se consideran los más importantes, porque, como les dije, son muchos. Pero vamos a ver en los que se nombra más y tienen más significado. Y el primero que vamos a ver es el significado de el Cristo o Mesías. Cristo se utiliza en conjunto con el nombre de Jesús, formando el nombre compuesto Jesucristo. De hecho, el término Cristo se percibe como nombre propio. Pareciera que Cristo fuera el nombre de Jesús. Porque uno dice Cristo y usted, ¿a quién se imagina? Inmediatamente a Jesús. Pero es un título. Y esto puede, Cristo, ¿cierto?, se percibe como un nombre propio y puede hacer que se pierda su real significado. Porque Jesús es su nombre y Cristo es el título. Entonces, si lo separamos, sería Jesús Cristo. Pero dado que se nombró tantas veces, podríamos decir, se fusionó y se creó esta nueva palabra, este nuevo nombre que es Jesucristo. Y justamente Cristo es el que más se usa en el Nuevo Testamento. Es el que más se usa. Y ahí vemos, bueno, el significado de la palabra Cristo, que viene del griego Christos, que significa ungido. Y también tenemos la palabra Mesías, que está en hebreo, que significa también el ungido. ¿Usted sabe en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Por eso, ¿qué es lo que más aparece en los escritos originales? La palabra Cristo. No aparece Mesías, aparece Cristo. Pero ¿dónde aparece más Mesías? En el Antiguo Testamento, porque fue escrito mayormente en hebreo. Al traducirlo estamos haciendo una confesión de fe que Jesús es el ungido de Israel, el Salvador que redimiría a su pueblo. ¿Vieron? ¿Se acuerdan la imagen del principio? ¿Qué estaba haciendo Samuel con David? Ungir quiere decir derramar sobre la cabeza de una persona aceite. Ahora, no era aceite de oliva, no era aceite de maravilla, ni aceite hirviendo, para freírle la cabeza. El aceite era lo que usted conoce como una esencia. Usted sabe que los perfumes, literalmente los perfumes son aceites. Los más concentrados son aceites. Bueno, usted sabe que existen los eau de parfum y los eau de toilette. Y usted sabe la diferencia por el precio. Prácticamente los que son eau de toilette son colonias. Tiene más alcohol que aroma. Y los eau de parfum son mucho más caros. Y usted se echa un poquito y está todo el día pasado a perfume. Y era una esencia agradable la que hacían, por eso no lo hacían siempre. De hecho, usted analiza cómo el Señor le dio la instrucción a Moisés para hacer el tabernáculo y todo, y ahí dentro estaba todo para hacer el incienso, los aromas, y el Señor lo patentó. Esta fórmula no se puede copiar, y el que copie esta fórmula va a morir. O sea, el olor fragante que había en el tabernáculo o en el templo después era único. Y usted sabe que hoy en día existe lo mismo. Las fragancias están patentadas. Entonces, ¿qué es lo que hace el otro? Copian la misma, pero le ponen una cosita más porque no tiene que ser igual. Entonces, ese es otro. Entonces, todos los perfumes blue más o menos huelen igual. Los red igual y así. Y en ese caso, era un aceite maravilloso el que se ungía. Imagínense David cómo habrá quedado después de esa unción. Fresco, perfumado. Se le salió el olor a oveja. Y me imagino la envidia que deberían tener los hermanos de David. Y después
vemos en la palabra que su hijo Salomón fue ungido también. Y vemos como Jesús el ungido es el Salvador que iba a redimir al pueblo. Bueno, ahí vemos una imagen del Señor Jesús teniendo su gran poder, ¿cierto? Calmando la tempestad, eso obviamente una representación. El Mesías a lo largo de la Biblia. El término Mesías en un comienzo significó un ungido de Dios para una tarea específica. Era simplemente una persona que Dios levantaba para que hiciera algo bueno o de bendición para su pueblo. Ejemplos hay muchos. Podemos partir por Moisés. Dios levantó a Moisés para que una tarea. ¿Cuál era la tarea? Liberar al pueblo de Israel. Después, ¿a quién levantó el Señor? ¿A quién bendijo Dios? A Josué. Luego de Josué vinieron los jueces. Y el Señor también los levantaba para una tarea en específico. Entonces, significó un ungido de Dios para una tarea específica, como por ejemplo un profeta. Tenemos al profeta Elías, al profeta Eliseo, tenemos a los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, los profetas menores, profetas mayores, que fueron ungidos por Dios para una tarea. Tenemos sacerdotes. Recuerde que Aarón fue ungido como sacerdote, y luego él, ¿qué es lo que tenía que hacer con su hijo? Ungirlo, y así iba pasando de generación, y había, hermanos, solamente una vestimenta de sumo sacerdote. Y esa vestimenta la tenía que usar el hijo, y así. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dijo a Moisés, llama a tu hermano Aarón y a su hijo, porque va a morir Aarón? Entonces, ¿qué es lo que pasó en el monte? Aarón se sacó la ropa y se la puso. Imagínense ustedes una escena dramática. Un hombre sacándose la ropa porque va a morir y se la va a entregar a su hijo. Me imagino que estaban llorando, sufriendo ahí. O puede ser que no, que estaba feliz. Quizás Aarón decía, ya por fin me libré esto. Yo me voy. Pero era importante. Y también se ungía, como lo hemos visto, a los reyes. Esto era en el sentido general. Sin embargo, poco a poco este término se desarrolló un concepto sobre el Mesías. No era una persona que Dios levantaba y después moría, sino que iba a venir alguien que se iba a llamar el Mesías. Era la persona. Uno que estaría ungido por Dios para una tarea única. Entonces los escritores del Nuevo Testamento tomaron este concepto y lo aplicaron ¿a quién? A Jesús. Sabemos que Dios ungió a varios en el pasado, pero también la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de una persona especial, que es diferente a todas las demás, que dice la Biblia que su reino no tendrá fin, que dice que Él es de antes de todas las cosas, que sus generaciones no se pueden contar. Y ahí dicen, entonces este no va a ser un ungido cualquiera que se va a levantar, va a liberar a Israel, después va a morir y vamos a volver a como estábamos. No. Este va a ser algo definitivo. Entonces los escritores del Nuevo Testamento dijeron, el único que calza aquí, dado todas estas profecías y todo lo que habla el Señor y lo que hizo, coinciden con el Señor Jesucristo. Indicando que todas las profecías del que habría de venir se cumplieron en Jesús. Si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que dice, Jesús pasó esto, dijo esto, sucedió esto, conforme a la profecía de tal profeta, como lo establecen las Escrituras. Incluso sale citado el profeta. Vamos a avanzar. ¿Cuál es la importancia del Mesías en el Antiguo Testamento? Esto es muy interesante. Hay distintas hebras de expectativa mesiánica entretejidas en el tapiz del Antiguo Testamento. Una de las principales líneas de expectativa mesiánica es sobre un rey como David, quien restauraría la monarquía de Israel. O sea, este Mesías que iba a venir, que iba a ser un rey. Y además iba a ser hijo de David. ¿Y usted sabe cómo fue David? Fue uno de los mejores reyes de Israel, por no decir el mejor. Entonces los judíos, imagínense,
Desde la antigüedad se va diciendo que va a venir un nuevo rey, como David. Pero no es David, es como David. Entonces imagínense usted a los judíos esperando un rey poderoso que iba a venir con un ejército, con caballos de guerra, a destruir a todos los enemigos del Señor. Sería genial. A ese Mesías me gustó, decían los judíos. Pero también, hermanos, no solamente estaba una línea de idea de que el Mesías iba a ser como un David II, podríamos decir, sino que también algo que no les gustó mucho. Otro aspecto del concepto del Mesías era el de siervo sufriente. El que llevaría los pecados del pueblo sobre sí, y eso está sumamente explicado en Isaías 53. El ungido del Señor iba a sufrir. Esta figura presenta un agudo contraste con la idea del rey soberano que vendría. ¿Se da cuenta que estas son ideas? Porque iba a venir un rey, ¿y qué lo dijeron los israelitas? Que sea como David, que sea como David. Que venga David, por favor. Pero no fue David. Y también, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que este iba a ser un siervo sufriente. No por cualquier cosa, sino por los pecados de todos nosotros. Entonces, contrasta totalmente si tomamos la figura de David en todo su esplendor como rey y tomamos a un siervo sufriente, realmente no junta ni pega. O es un rey poderoso o es un siervo sufriente. Yo creo que las personas que tuvieron acceso solamente al Antiguo Testamento jamás pudieron imaginar cómo se iba a cumplir todo en Jesús. Porque la pregunta es, ¿Jesús fue rey o es rey? Totalmente. De hecho, le pusieron el título, los mismos hombres malvados le pusieron el rey de los judíos, porque es el rey de los judíos. ¿Fue el siervo sufriente? Está más que claro, porque él sufrió por todos nosotros. Vamos a avanzar ahí. Otro título, este es el segundo título que vamos a ver hoy día, que es Hijo de David, que está relacionado a lo que acabamos de ver con el Mesías, que iba a ser un rey como David, y en este caso sería de la simiente de David. David marca la época dorada de Israel. David emerge como un líder militar y monarca. Esto llevó a Israel a convertirse en una potencia mundial del mundo antiguo. Subyugó prácticamente a todos sus enemigos. Cuando David reinó, prácticamente a quien él le tuvo mala, los acabó. Él tomó todos los territorios que tenían los filisteos, él lo hizo que pagaran impuestos, él derrotó a todos los pueblos que estaban alrededor de Israel. Y hubo un momento en que David ya dejó de tener guerras, porque ya nadie se iba a enfrentar a alguien que lo iba a derrotar, está claro. Por eso David le entregó luego a su hijo un reino de paz. Entonces era como decir, David siempre va a ganar, como que hasta los enemigos le tenían miedo. Entonces fue un gobierno de poder militar. Sin embargo, este esplendor se fue apagando poco a poco con los programas de construcción de Salomón. ¿A qué se evocó Salomón? A construir el templo y a vivir la vida placentera de un rey. ¿Sabe por qué? Porque quien tuvo el deseo, hermano, aunque parezca poco contradictorio, quien tuvo el deseo y tuvo el celo de la casa del Señor fue David. David dijo, no puede ser que Dios no tenga una casa preciosa. Si yo tengo una tremenda casa, ¿cómo Dios no va a tener una casa que es su templo? No fue pedido de Salomón. Lamentablemente Salomón partió muy bien, pero terminó alejado del Señor. Toda su sabiduría finalmente no le sirvió para darse cuenta del error que había cometido, o quizás lo sabía. Porque acaso usted, hermano, no sabe que está cometiendo un error, igual lo está haciendo. O está uno pecando, uno se está alejando de Dios y no sabe. Pero aún así caemos.
Entonces, poco a poco se fue apagando este poderío de Israel, porque recuerda que Salomón ¿a qué se dedicó? A puro disfrutar. ¿Se acuerda de la reina de Saba? Vino y le mostró su sabiduría. Entonces, y Salomón no se enfrentó, no tuvo guerras. Entonces no sufrió todo lo que sufrió David. Entonces, para luego, ¿qué sucedió con el hijo de David? Roboam. Se dividió el trono luego de su reinado. Vino Jeroboam, dividió el reino en 10 tribus en un lado y solamente quedó Judá con Benjamín en el otro. Y ahí se dividió el reino en 2. Por eso usted, hermano, cuando lee Reyes, lea atentamente que dice cuando comenzó a reinar en Judá. Entonces está reinando en la parte, en este caso, sur, y en la parte norte, Israel. Ya, hay dos reyes simultáneos en el libro de Reyes. Hay 2 reyes, uno de Israel, que simboliza las 10 tribus, y el otro Judá, que simboliza la tribu de Judá y de Benjamín. Y miren lo que dice el Salmo 132, 11. El Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Esa es una promesa que Dios le hizo a David, que uno de sus descendientes, imagínense, que tu línea genealógica hacia abajo, siempre iban a haber reyes. Y de hecho, el rey que iba a vivir para siempre, el rey eterno, iba a venir de tu dinastía. Qué maravillosa promesa. Porque había una pelea. No sé si usted ha leído Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Samuel. Sabe que cada vez que David como que le tambaleó un poco el trono, aparecían los aliados de Saúl, o los familiares, o los que le tenían mal, y decían, ahora sí, nos toca a nosotros. Entonces habían 2 bandos, los que estaban por el lado de David y los que estaban por el otro rey. Nosotros también nos toca porque también fuimos de Benjamín. Los de Benjamín pueden haber dicho, nosotros servimos a Saúl, pero teníamos derecho y ahora no lo tenemos y pueden haber reclamado. Pero en este caso la bendición venía por David, por el siervo del Señor. Y como aprendimos, David fue elegido por Dios, mientras que Saúl fue elegido por el pueblo. Entonces es mejor que la gente sea elegida por Dios, ¿cierto? Mejor que la elija el Señor, porque si no nosotros nos vamos a equivocar. Vamos a avanzar ahí. Un David contra el Imperio Romano. Con la llegada de Jesús, la noción del cumplimiento de un Mesías que fuera hijo de David traía la esperanza de la liberación del Imperio Romano. Maravilloso. Viene el Mesías y va a venir con poder como David. Va a venir con una espada, con una honda, y va a empezar a matar romanos como locos. Eso esperaban ellos. Esperaban un David, o un segundo David, con carros, con caballos, con un ejército, para tomar dominio nuevamente de la tierra prometida, que en este momento estaba subyugado por los romanos. En momentos el Señor Jesús tuvo que literalmente huir de las multitudes que intentaban hacerlo rey, ¿se acuerdan? Tú eres nuestro rey, hagamos, el Señor Jesús es nuestro rey. Y Él tuvo que arrancar, ya que ellos no querían un siervo sufriente. Sabemos lo que dijo Isaías 53, pero queremos a alguien que nos conviene más, un rey poderoso. Un siervo sufriente no nos sirve mucho. Y sabe, hermano, que Jesús nunca negó ser el Mesías. Solo les pidió a sus discípulos no divulgarlo para no tener más obstáculos en su plan de redención. Cuando Él sanaba a los enfermos, Él les decía, anda para tu casa, pero no andes por los pueblos gritando que yo... Porque ¿qué hacían en las aldeas? Hoy está como a 2 kilómetros de acá, vamos todos para allá. ¿Y qué es lo que hacía? Jesús no podía prácticamente caminar. Dice la Biblia que Él tenía que subirse a barcas y cruzar al otro lado del lago, en este caso del mar de Galilea, que se le llama, pero es un lago al final. Cruzaba al otro lado Jesús y allá, ¿qué es lo que estaba? Estaba la gente esperándolo. Imagínense. La pregunta es, ¿Jesús quería fama?
El Señor Jesús quería ser idolatrado por la gente como una figura pública. Ese no era su objetivo. El objetivo de Él era ir a la cruz y recibir reconocimiento público, que la gente le dijera, sí, Él es nuestro Salvador, pero así como la gente llevándole solamente a la buena a Jesús, diciéndole, sí, Jesús, iba a hacer que Él nunca pudiera ser entregado a la cruz. Porque lo conversábamos con los jóvenes. ¿A cuántos alimentó Jesús? Primero a 5.000, después alimentó a 4.000. Imagínense un hombre rodeado de 5.000 personas. ¿Los romanos pudieran haberlo capturado? Para nada. Jesús hubiese vivido hasta como los 80, 90 años y nadie quizás hubiese podido tocar. Imagínense los tremendos personas, tremenda cantidad de personas que lo rodeaba y que en ese momento de popularidad estuvieron dispuestos a morir por Él. Pero el Señor Jesús poco a poco, en su plan perfecto, comenzó a declararles, me es necesario morir. Yo soy el siervo sufriente, no soy el rey poderoso que ustedes creen. ¿Y qué dice la Biblia? Que la gente comenzó a dejarlo. Y Él nuevamente, poco a poco, cuando dice la Biblia que Él endureció su rostro, lo afirmó para ir a la cruz, prácticamente quedó solamente con sus 12 discípulos. Y usted sabe, y las mujeres, que obviamente no se menciona, pero las mujeres siempre estuvieron ahí, pero ya era un grupo reducido. ¿Cómo lo vemos? Porque cuando va a Getsemaní, va solamente con unos cuantos discípulos, que son Pedro, Juan y Jacobo, nadie más. Los otros se quedaron disfrutando allá en el aposento alto, ahí donde tomaron y comieron la Santa Cena. Entonces el plan perfecto de redención de Jesús estaba yendo a la perfección porque el Señor Jesús sabía quién era Él. Porque por haber dicho, verdad, tienen razón, yo soy el rey. Háganme rey entonces. Saquemos a Pilato, saquemos a Herodes, incluso saquemos a Julio César, al emperador. Yo soy el rey de todo, de toda la tierra. Jesús no hizo eso. Juan el Bautista quería un David también. Mire, vamos a leer lo que dice Lucas 7, del 18 al 23. Que está ahí. Dice, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego le dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Juan al principio declaró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero quizás él esperaba en algún momento que fuera alguien que tomara el toro por las astas, podemos decir, y acabara con el imperio romano. Bueno, se dice los historiadores y los teólogos que en este momento Juan estaba en la cárcel. Y quizás estaba un poco decepcionado, o diciendo, ¿era realmente Jesús el Mesías? ¿O yo me equivoqué? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por dudas, por incertidumbre. Y Juan el Bautista no estaba pasando por su mejor momento en ese sentido. Y él tiene dudas. ¿Y qué es lo que hace? Como una persona humilde o como que se reconoce como ser humano, quiere obtener respuestas. Y envía a sus discípulos para preguntarle a Jesús. Y Jesús, con su gran amor, no le dijo, Juan incrédulo.
Ojalá te seques en la cárcel. ¿Le dijo eso Jesús? Le dijo, miren, mándenle este recado. Qué maravilloso mensaje le debe haber llegado a Juan. Y quizás Juan en ese momento debe haber comprendido que Jesús era el Mesías como el siervo sufriente. Y finalmente, ¿qué es lo que dice? Agregó Jesús, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí, a los que no se decepcionan de mí, dice el Señor, porque mucha gente se decepcionó de Jesús diciendo, no era el que yo quería. Muchos inventan un Jesús de acuerdo a lo que ellos quieren, y cuando ven en la Biblia que no es el mismo Jesús que ellos inventaron, no, me decepcionó la iglesia. No, los evangélicos están mal. No, en esa iglesia no predican el verdadero amor. Y así. Por eso que el Señor dice que son bienaventurados los que creen en quién realmente es Él, aunque no nos convenga mucho. Porque Él nos da un gran ejemplo. Jesús respondió a Juan el Bautista y también nos respondió a todos. Y miren lo que dice en Lucas 4 del 16 al 21, relacionado con esta pregunta de Juan y cómo el Señor Jesús le responde. Esto pasó antes. Lucas 4 del 16 al 21, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga al día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Jesús es el rey, o era el rey poderoso como David, que iba a venir a destruir el imperio romano, literal, que vino a destruir los gobiernos humanos para él instaurar un gobierno divino pero humano acá en la tierra. No. ¿Qué es lo que dijo él de sí mismo? He sido enviado, he sido ungido para traer las buenas noticias. ¿Y el Señor hizo eso? Él hizo eso. Sanó a los ciegos, a los oprimidos, los puso en libertad, a los que estaban endemoniados. Él hizo todo eso. Por eso Él le dice a Juan, mira lo que estoy haciendo. Es lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que yo debía hacer. Entonces, fue como una respuesta diciéndole a Él y a todos nosotros, este es el verdadero Jesús. No el que nosotros creíamos, o el que creían los judíos, sino el de un siervo sufriente que a pesar de ser rey, Él se humilló para salvarnos de nuestros pecados. Creo que estamos. Y es maravilloso, hermano, conocer los títulos de Jesús. Hoy día solamente vimos dos, el de Mesías o Cristo y el de Hijo de David. El de Hijo de David. Y bueno, siervo sufriente sí también. Siervo de David. Muy bien. Vamos a continuar en la próxima ocasión viendo otros títulos del Señor Jesús y vamos a ver cómo Él incluso lo dice de sí mismo. Cómo Él enseña sobre sí mismo, cómo es Él, quién es Él. Les invito, hermano, que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar.